¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora muy contenta de poder tener la oportunidad de conversar con ustedes precisamente sobre un tema que me parecía que el sílabus quedaba pendiente por desarrollar, y eso tiene que ver con el tema de la duración y los portafolios. Entonces, vamos a aprovechar en estas 3 sesiones para poder hacer, bueno, la sesión de hoy sería la primera, la sesión 25, para hacer un breve repaso sobre el tema de lo que es duración, convexidad, cómo funciona, entenderlo un poco más allá de lo que lo hicimos en las sesiones pertinentes, en la sesión 10, 11 alrededor, en la que solamente lo vimos como un número. En la sesión 26 sí revisaremos ya el concepto de inmunización de portafolio, y de hecho lo que les voy a proponer es que puedan revisar videos mucho más completos para con eso completar la sesión 27 de manera autónoma, porque tienen aquí unos videos muy completos que la verdad no tiene sentido repetir o hacer otro material más que ver lo que ya está realizado, ¿no? Entonces, en la próxima entrega sería la sesión 28, en la que solamente estaríamos revisando el tema de los modelos CPM, APT multifactoriales para poder terminar el sílabus. Les dije que todo este material que estamos revisando es un material complementario, porque realmente la visión de la materia de fundamentos de inversiones cierra con el reconocimiento del portafolio de renta fija y renta variable, ¿no? Que es lo que ustedes hicieron en su gestión de portafolios, y que en los desafíos que se han propuesto ustedes han venido desarrollando también ejercicios solamente con renta variable. Entonces, en la sesión 25-26 son las que ustedes van a tener una grabación directa. La 27 la vamos a reemplazar por videos que ya he realizado. Simplemente hago la presentación de lo que ustedes tienen que revisar. Y la 28 pues sería el repaso de lo que en la sesión 14 les había comentado. Se hacía una ampliación en la sesión 28. Entonces, déjenme ir primero al principio un poco para que ustedes tengan la visión de lo que en su momento revisamos sobre duración. Déjenme ubicar en dónde estábamos con la duración. Creo que por aquí, en las 7. Fue mucho más temprano. Ok. Entonces, ustedes de hecho, mire que el tema de duración nos quedamos súper cortos cuando lo revisamos, ¿no? En, la sesión número 6 revisamos que en efecto los documentos, un producto de renta fija que tiene cupones, su duración va a ser siempre mucho menor a su vencimiento. Entonces, aquí se introduce el concepto de duración y convexidad. Se hizo inclusive el cálculo con un ejemplo aquí, donde se calculó la duración y convexidad como número, y las fórmulas fueron dadas de manera sencilla, explicando pues que la importancia de la duración y la convexidad era porque existía una curva real de precios de un activo, en el cual tratábamos de predecir los cambios que podrían haber en su precio en función de la variación de la tasa de interés, ¿no? Entonces, eh, llegamos a la fórmula general en la que decíamos que el precio de un bono se podía predecir, la variación del precio de un bono se podía predecir mediante la duración modificada y la convexidad. Hicimos la suma de ambos y revisamos pues cómo se comportaba cada producto, y bueno, que era mejor un producto más convexo o menos convexo. Y resulta pues que en efecto un producto más convexo, si la tasa de interés baja, el precio va a subir más, y si la tasa de interés sube, el precio va a bajar menos. Entonces, con ese ejemplo, se hicieron un ejercicio de duración. Yo les propuse a ustedes que hicieran un cálculo de qué pasaba con las duraciones y convexidades ante los cambios de tasas de interés, en cambios de cupones y en los cambios del plazo, ¿no? Y ustedes en un trabajo que presentaron hicieron la presentación de cómo funcionaba cada uno como efecto, ¿no? Entonces, esto es la sesión número 6 para que por favor la revisen antes de la sesión 25, que es la que nos reúne el día de hoy. Y ahora vamos a ver más o menos lo mismo, pero bajo un enfoque mucho más analítico respecto a lo que hay detrás de la duración y la convexidad. Entonces, me permito primero citarles la gráfica de un producto en general que se ha hecho el cálculo,
Y se define, pues, en efecto, que la duración es lineal, ¿no? Y lo habían visto en la fórmula anterior, la duración era una aproximación de lo que era el precio del bono. Y la convexidad, en este caso la línea con azul, es el complemento en el cual la duración más la convexidad sumadas como curvas llegan a aproximarse al valor del bono real, ¿no? Entonces, solamente como repaso oficial, pues el precio de un bono, ustedes saben que no es otra cosa que el valor presente neto de los diferentes cupones que en este caso tiene, con las tasas de rentabilidades pertinentes para cada plazo, y en este caso, bueno, se ha puesto como el valor total del monto o el valor nominal. Recuerden que cada autor usa diferentes nomenclaturas, y bueno, en este caso estamos hablando aquí del valor nominal y aquí los cupones como los pagos periódicos que se reciben, y todos ellos actualizados serían el precio de un bono normal, sin reconocer aún la duración y la convexidad. Y que cuando ustedes conocen la duración, pues saben que esto no es otra cosa que el valor presente neto de los flujos, pero ya ahora considerando el tiempo. Y que la convexidad era lo mismo, simplemente que le aumentaba ahora la tira al cuadrado, y la multiplicación ya no era solamente por t, sino t cuadrado más t. Y bueno, y que luego la duración modificada, realmente esto ya es un nuevo concepto, para nosotros sería como eh, el riesgo, ¿no? O la elasticidad. De hecho, vamos a ver una gráfica, el riesgo de cambio de precio, ¿no? El riesgo de cambio, porque la duración es un número que solamente lo único que me dice es cuánto puede variar el precio perdón, si la duración del producto es mayor o menor que el vencimiento, pero la duración modificada es la que ya me indica una suerte de sensibilidad de variación del precio del bono ante un cambio de la tasa de interés. Entonces aquí teníamos, esto ya lo vimos también en la sesión número 6, aquí está la variación del precio vía duración, o sea, se calcula la duración modificada, que no es otra cosa que la misma duración dividido para 1 más la TIR, y luego la convexidad, que era 0.5 del valor de la convexidad calculada por la variación de la tasa al cuadrado. Es decir, la convexidad siempre sería una adición a lo que es la variación calculada por vía duración. Entonces, y que la suma de ambas nos daba la variación del precio. Y por ejemplo, en un ejercicio ya dado, aquí dice que el precio del bono es 115, que la duración es 171, la duración modificada es 124 y la convexidad es 69. Estos números, usualmente, si ustedes trabajan con programas financieros tipo Bloomberg, Reuters, estos números ya están dados, y vamos a revisar ya mismo en una página web cómo se presentan estos datos ya calculados. Nosotros a nivel de clases lo que aprendemos es a calcular paso por paso y entender qué es lo que representa esta duración en convexidad. Y creo que toda esta lista de fórmulas que ustedes están revisando, que también la vimos en la sesión número 6, se resumen en estas dos líneas, donde nosotros procuramos llegar al valor real del precio del bono. Es decir, para no tener que estar calculando cuánto sería el precio del bono hoy, mañana, pasado, ante un cambio de tasa de interés, lo que hacemos es simplemente hacer la lectura de cuánto es la duración y la convexidad, y así como hacemos en este momento, que tenemos los datos ya del precio del bono, cuánto es la duración modificada, si lo viéramos en una página web o lo viéramos en un programa financiero, pues podríamos llegar a esta conclusión rápidamente. La variación del precio ante una caída de la rentabilidad del bono del 2%, imaginemos que mañana las tasas de interés van a bajar en 2%, va a ser del 14.68%. ¿Cómo yo puedo saber eso? Teniendo en cuenta que tenemos una duración de 7,71, recuerden que la variación es la duración modificada por la variación de la tasa de interés, en este caso 2%, y eso es lo que me ayuda a mí la duración. Teóricamente es una línea recta, pero a nivel de gestión, pues si ustedes están trabajando en el campo, no se pueden poner a calcular el precio del bono cada vez, sino que directamente, como ya saben cuánto es la duración, pueden saber cuánto es la duración modificada e identificar que si la tasa de interés es baja, el precio del bono va a subir en 14.68%. Es decir, la variación del precio del bono tiene en cuenta la convexidad, que en este caso sería de más 1.39%, o sea, el aumento vía convexidad. Noten, y eso lo vimos en la sesión número 6, que la duración es un muy buen predictor de variación del precio del bono
para cambios en la tasa de interés de hasta el 1%, es decir, más o menos hasta 100 puntos básicos, que son variaciones coherentes con tasas de interés estables, ¿no? No es la costumbre pensar que mañana las tasas de interés suben en 2%, eso sería un horror económico, realmente un serio problema. Lo que se anuncia siempre son variaciones de tasas de interés de 50 puntos básicos, 20 puntos básicos, 30 puntos básicos, es decir, casi siempre la duración en su línea recta, o sea, una variación pequeñita, corta, de menos de 1%, estará dentro de este centro, ¿no? Variación de 0 a 1% aquí, exactamente en estas dos líneas. Y entonces, si se dan cuenta, la duración casi que explica todo el cambio. La convexidad no tiene tanta participación. Pero si las variaciones fueran realmente grandes, como 5%, la duración se queda lejos de la curva original y vamos a necesitar la convexidad siempre sumando, adicionando, para que podamos predecir cuánto es el precio del bono. Igual ya mismo quiero hacer con ustedes un ejercicio pequeñito para dejar bien completa la idea sobre esto que vimos en la sesión número 6 y que hoy estoy retomando. Lo que quiero que quede claro en esta parte es que tanto la duración como la convexidad son números que ya me los dan calculados, no los tengo que calcular. Es decir, nosotros en clases nos pasamos haciendo este cálculo simplemente por efectos didácticos, pero que si ustedes estuviesen trabajando en este tema en la gestión de portafolios, estos números los leerían tal cual como está aquí y llegarían a la siguiente conclusión. Y es que si la tasa de interés llega a bajar en 2%, el bono va a subir en 14% vía duración y en 1.39 vía convexidad. Es decir, en total, la variación del bono, del precio del bono, es del 16%. Esta parte yo quiero ahora hacer como un corte y hacer un ejercicio completo donde yo puedo calcular con ustedes el precio del bono y luego calcularlo mediante la duración y convexidad. Para ahorrarme un poquito de tiempo, porque obviamente la idea es poder hacerlo lo más pronto posible y poder entrar dentro de la hora con todo el texto que queremos realizar, voy a irme a la sesión número 6 y bueno, esperemos tener suerte y que ese bono tenga un comportamiento normal. Y voy a tomar estos datos que estén aquí, a ver si me lo permite, porque voy a hacer con ustedes la demostración de qué pasa con las curvas de tasas de interés. Entonces, permítanme copiar desde la sesión número 6 a la 25 estos datos. Y si tenemos suerte, voy a irme aquí a un lado a hacer lo que sería el ejercicio completo de lo que ya está aquí realizado, ¿no? A ver cómo, veamos, déjenme hacer pegado especial. En todo caso, cualquier cosa yo lo puedo corregir más sencillo, ¿no? ¿Dónde está pegado especial? Pegar valores. Ya por ahora no tengo problema en pegar valores porque igual aquí tengo, ¿no? Que el cupón es del 6%, la temar es del 15%, y como claro, como tengo un valor nominal de 1000, déjenme separarlo un poquito más para que se pueda visualizar esto mejor. Entonces, tengo un flujo que dura 5 años. Voy a calcular el precio, vamos a ver, aprovechamos y corregimos si hay algún error. Entonces voy a sacar el valor actual neto de este bono, considerando que tengo los flujos aquí calculados de 1060, que es el nominal más el cupón, y debo saber cuánto es el valor de la TIR, ¿no? Entonces me faltó ubicar aquí el valor de la TIR, que sería, la rentabilidad sería 15%. Punto y coma, y en efecto me salió 698,31, es decir, me pide la tasa de descuento y tengo aquí los cupones. Entonces, este sería el flujo normal de un bono. Y vamos a calcular ahora la duración, como se había hecho antes, ¿no? Entonces se supone que yo saco el valor presente neto de cada flujo. Entonces tengo esta tasa del 15%, que es mi tasa referencial.
la voy a poner como valor fijo para que todos los valores se actualicen con la misma tasa. Y voy a hacer uso de los datos que tengo allí calculados, ¿no? En este caso, el primer flujo dura un año, lo voy a dejar variable para que siga cambiando en los siguientes años. El valor del pago, en este caso, sería en efecto T19, lo voy a escribir porque no lo puedo tomar, T19. Tengo, perdón, ese no sería el pago, sería 0 porque es un valor presente neto dado a un valor futuro. Y tenía como valor futuro T19. Y cierro. Entonces, con esto, yo recuerdo que siempre, si yo tengo un valor positivo, luego Excel me va a tomar el signo contrario. Entonces, recuerdo y le pongo negativo para que sea positivo al final del valor, ¿no? Y si tengo suerte, si tienen buena memoria, 527, en efecto, 527. Entonces, si se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo aquí es simplemente trayendo a valor presente los flujos de manera individual. Y si todo es correcto, debe darme el mismo valor presente neto de la actualización que hago directamente con la función BNA. Entonces, esto sería como valor presente neto de manera individual cada flujo y esto sería valor presente global. Entonces, se supone que la duración es la multiplicación del tiempo, en este caso, si es un primer periodo, por el peso que tiene, en este caso, el primer flujo, que sería U19, dividido para el valor total que sería 698,31. ¿Qué es lo que estoy tratando de encontrar aquí? Recuerden que esto es un repaso. Estoy encontrando que realmente el bono yo no necesito esperar 5 años para verlo. Deben asegurarme que está todo bien. Esto lo voy a dejar fijo, que sería la base. Realmente yo estoy viendo parte del dinero ya en el primer año. 7% del dinero lo veo en el primer año. Y para llegar al año 5, ya algo pasó, sería 1, vamos a hacer la ponderación de 52 para 69. Esto sería 2, 45 para 69. Claro, lo que pasa es que esto no es porcentaje, esto es un número. Entonces, luego la sumatoria. Y la sumatoria de esto debería ser exactamente 4.34. Entonces, lo que me está diciendo aquí realmente es que si se dan cuenta que hay un peso, ¿no? Este peso en el 1 se nota claramente porque es 7%, en el 2 ya no porque como está multiplicado por 2, sería algo así como que 6.5 se vuelve a ver en el segundo año, en el tercer año 6 punto algo, y que realmente en el quinto año, para ser precisos, voy a sacar el quinto año aquí a un lado. Realmente en el quinto año yo estoy viendo del total, apenas es el 75% del dinero. Entonces, por eso es que la duración es un número súper importante. Primero porque me da una idea, y eso lo hablamos en la sesión 6 de manera extensiva, por favor les pido que revisen nuevamente el video número 6, porque a mí me permite saber que realmente la inversión no dura 5 años, dura apenas 4.34 años, porque parte del dinero yo lo pude ver un poco antes de tiempo. Y eso es lo que hace que la duración sea menor que el vencimiento, que el plazo de vencimiento. Entonces, esa sería como la primera utilidad que tenía la duración. Y luego la segunda utilidad, que es la más importante, es la aproximación del precio ante un cambio en las tasas de interés. Y esto tiene que ver con riesgo, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando estábamos haciendo el optimizador de solverantes, estábamos tratando de encontrar cuál es la mayor rentabilidad para un nivel de riesgo dado. Y en un producto de renta fija se supone que la renta fija es fija solo si la mantienes hasta el final. Entonces, si tú te compras un bono y haces una proyección de un flujo, quiero que ya empiecen a relacionar estos conceptos con lo que vamos a explicar en las siguientes sesiones. La gran preocupación que tendríamos es, bueno, si las tasas de interés cambian, ¿cómo puede eso afectar a mi portafolio de inversión en renta fija? Es decir, entendemos que
si yo mañana decido vender el bono y las tasas de interés han cambiado, el precio de mi portafolio va a verse afectado, es decir, el valor de ejecución o la valoración que voy haciendo. Y digo, entiéndase que aquí hay dos momentos, ¿no? Este es el momento de la valoración, que uno trabaja con contingentes, ¿no? Realiza el cálculo de, ¿cómo está el portafolio el día de hoy? Ah, ha subido. Y mañana ha bajado. Y pasado ha subido. Es decir, es una valoración simplemente. Eso no les está afectando. Es un potencial problema, si es que llega a haber alguna pérdida importante. Pero lo otro es, ¿y si realmente ejecuto la compra o ejecuto la venta, qué pasaría con mi producto? ¿Qué pasaría con mis ganancias? ¿Se verían afectadas? Por eso la duración es importante, porque me permite a mí identificar cuánto podrían cambiar esos valores. Entonces, me he permitido con ustedes calcular primero la duración a manera de repaso, y ahora voy a hacer el cálculo de la convexidad. Recuerden ustedes que para la convexidad se hacía como la duración, pero se hacía una columna adicional, que era T por T más 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerlo de esa manera, T por T más 1. Aprovechamos que calculé, que hice el pegado de los valores, entonces simplemente lo tomamos como referencia y ahora nos sirve como una especie de repaso. Entonces, dejo variables los valores porque lo que quiero encontrar es la columna nueva, que es la columna compuesta de T por T más 1. Aceptar. Entonces, a ver, déjenme regresar. Entonces, el T por T más 1 me da 2. 1 por 1 más 1 sería 2. Y en los otros casos debería darme 30. En efecto, está correcto, me da 30. Recuerden que esto lo traje de la sesión número 6, que me sirve como comprobación. Entonces, en la convexidad, decíamos, era más o menos lo mismo que la duración. O sea, sacábamos el peso, pero ahora ya no va a ser la multiplicación de T, sino del T por T más 1, es decir, del W18. Vamos a poner W18 y lo vamos a multiplicar, en efecto, por el peso que tiene la inversión. En este caso sería 52 para 698, es el peso que tiene, ¿no? Nos aseguramos que el 698 quede fijo. En este caso nuevamente le pongo el signo de dólar. Y voy a corregir aquí, porque estamos multiplicando. Entonces yo aquí estoy sacando el T por T más 1 por el peso que tiene en este primer periodo. Y luego todo esto dividido para 1 más la tasa al cuadrado, porque recuerden que la convexidad es la segunda derivada de la duración. Entonces, simplemente se divide para 1 más la tasa que tenemos, en este caso la temal con la que estamos trabajando, al cuadrado. Si tengo suerte aquí, no. Ya este. Esperen que un minuto. Déjenme que estoy aquí adivinando en mi teclado. Aquí está el cuadrado. Y este número que está aquí, que es la tasa con la que estoy descontando, también lo voy a fijar porque quiero que siempre se haga la división para el mismo valor. A ver si tuve suerte. Vamos a correr esta fórmula. Recuerden el 17. Ok. Entonces dice que es este T por T más 1, el peso que tiene. El único error que tengo es que debía haber tomado, es 19. Yo estoy haciendo mala fórmula, es 19. Perdón. Entonces allí sí. Déjenme corregir. Y era algo así como 17, ¿cierto? Ajá, está bien. Sí, queda perfecto como en el ejercicio que hicimos en la sesión número 6. Para quienes no lo recordaban, pues sirve como repaso. Y la convexidad, pues es la suma de esos valores. Entonces, la convexidad es un número que corrige. Lo que estoy tratando de hacer ahora es explicarles lo que para mí quedó pendiente en su momento. Por esa razón me tomo el tiempo y tengo aquí la duración y la convexidad. Entonces, yo a ustedes les pedí que hicieran el cálculo de qué pasaba con la duración y la convexidad si habían cambios en la tasa de interés. Pero yo ahora lo que voy a permitirme hacer es tratar de, con estos datos que tengo, calcular estas dos curvas, mi curva real de bonos, porque para mí esto tiene sentido si es que lo logro demostrar, ¿no? Si no, pues queda como mucha teoría. Entonces, si yo quiero calcular mi curva de precio original de bonos, olvidémonos que sabemos duración y convexidad, estamos en la materia matemáticas financieras
básica donde yo hago el cálculo del bono, del precio de un bono. Entonces, cuando yo voy a calcular el precio del bono, yo voy a imaginar diferentes temars, ¿no? Voy a imaginarme que tengo una temar del 1%, esta temar, que no es el 15%. Va a ser ahora el 1%, va a ser el 2%, perdón, 2%, y voy a hacerla así hasta el 15%. Recuerden que en esta primera parte me voy a tomar el tiempo hasta el 30, hagámoslo, ¿por qué no? Hasta el 30. Voy a hacer un gráfico de 30 puntos. Es decir, partimos de 15, que es la mitad, que es donde nosotros estamos, y vamos a hacer para atrás y para adelante. Es decir, ¿qué pasaría si la tasa de interés sube, la tasa de rentabilidad que el mercado exige, y qué pasaría si la tasa de rentabilidad baja? Recuerden que la rentabilidad propia del bono es 6%, porque ese es el cupón, pero que estamos evaluando, en este caso, la duración y la convexidad con una tasa mucho mayor. Por esa razón es que el bono tiene un precio menor que 100%, ¿no? Entonces yo aquí lo único que estoy haciendo es tratando de calcular el precio del bono normal, precio regular. Si yo no supiera nada de duración ni convexidad, ¿qué pasaría si el precio del bono, si la tasa de rentabilidad que me exigen no es 15%, sino 1%? Es decir, estos 30 celdas que estoy llenando aquí serían como un análisis de escenarios realmente, ¿no? Entonces yo voy a hacer mi típico cálculo del BNA que tenía acá, ¿no? Pongo la función BNA y ya no voy a poner la tasa del 15%, lo voy a hacer con la tasa del 1% porque quiero hacer para diferentes escenarios. Y lo que sí voy a fijar es el flujo que tenía yo aquí, que es el mismo flujo de los 5 periodos, ¿no? Cierro. Para que lo haga siempre con ese flujo, me voy a asegurar de ponerle el signo de dólar al T19 y al T23. Es decir, le voy a pedir a Excel que me ayude a calcular 30 veces el precio del bono, considerando que la tasa de rentabilidad que el mercado me pide es 1%. Entonces, para los que no recuerdan, pues sirve como repaso, ¿no? Saben que si la tasa del mercado que me exigen es menor que el cupón, el bono va a ser sobre la par. Y en efecto, ¿cuánto es? 1.242. Y mientras el bono, mientras me exijan una tasa de rentabilidad menor que el bono, pues va a ser sobre la par. ¿Qué pasa cuando es el 6%? En efecto es a la par. Fíjense qué bonito esto porque con, con lo que les estoy mostrando, pues logro también repasar un poco de la teoría de las primeras sesiones, ¿no? Entonces, si la tasa de rentabilidad que el mercado me exige es menor que la tasa cupón que está prevista en este bono, en efecto el bono va a ser sobre la par. Si me exigen la misma tasa, pues va a ser a la par. Y obviamente, si la tasa que me exigen es muy alta, lo único que va a pasar es que el bono va a tener unos valores excesivamente bajos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues cuando están las crisis financieras o cuando, por ejemplo, se habla de que el riesgo país ha aumentado, en fin, todo eso que ustedes ya saben, el efecto de la tasa de interés y del precio del bono. Entonces, voy a poner aquí con rosa, debió haber sido al revés, ¿no? Voy a poner con verde, así como que es súper bueno cuando el precio sube, ¿no? Porque tú tienes un bono en tu poder, entonces el precio sube, es bueno para ti porque vas a tener ganancias. Si no lo has comprado, entonces no es bueno porque no has podido hacer esa ganancia, te va a tocar comprarlo más caro. Siempre asumimos de que el precio del bono ya lo tenemos en las manos, entonces claro, si las tasas de interés bajan, el precio de mi bono que tengo en mi poder va a subir y por tanto si yo lo tengo que vender, me voy a ganar ese diferencial. Pero si yo el bono no lo tengo y deseo comprar, el hecho de que las tasas de interés bajen no es bueno para mí. Entonces, déjenme anotar esto porque muchas veces nos olvidamos, ¿no? Por eso yo nunca puedo decir, si las tasas de interés suben, el interés, si la tasa de interés del mercado sube, sabemos que el precio baja. ¿Qué pasa con el precio? Baja. Pero yo tengo dos escenarios. Si tengo el bono, me beneficia el diferencial como potencial de ganancia, ¿no es cierto? Pero si mi intención es comprarlo, si no lo tengo y quiero comprarlo, el hecho de que las tasas de interés bajen encarece mi compra. Y quizás no es el mejor momento, encarece mi compra. Y quizás deba esperar
o simplemente asumir la pérdida de que lo pude haber comprado más barato, pero me tocó comprarlo más caro. Si la tasa de interés baja, al contrario, esto es súper importante, por favor, nunca lo olviden, porque no se trata solamente de aprender a calcular, se trata de comprender lo que hay detrás, ¿no? Y si la tasa de interés es baja, sabemos que los precios suben, ¿no? Y de hecho, de eso se trata todas las clases que vamos a revisar sobre manejo de portafolios y duración. Por eso es la importancia de este tema con portafolios, ¿no? Si yo tengo el bono, aquí es importante esto, recordar, déjenme ver si lo pongo con colores diferentes. Porque siempre pensamos que sube es bueno y que baja es malo. Y esto del bueno y el malo es relativo. Mejor lo voy a poner aquí con otro color. Si las tasas de interés bajan, los precios suben, ¿no es cierto? Si la tasa de interés sube, el precio baja. Aquí creo que ya los estoy confundiendo. Si tengo el bono, me beneficia el diferencial como potencial. Entonces, esto que yo he explicado aquí es exactamente lo que está acá. Ok. Y ahora, si la tasa de interés sube, el precio baja. Si tengo el bono, me perjudica porque tengo por el potencial de pérdida. Si la tasa de interés sube y el precio baja, si no lo tengo y quiero comprarlo, es la mejor oportunidad para comprar y hacer ganancia. Por eso es que este tema de cuando se habla de las crisis, ¿no? Bueno, la crisis depende para quién, de quién, en qué momento te encuentres. O sea, siempre que un mercado está mal, se supone que, siempre que un mercado está mal, se supone que es el peor momento para el mercado, ¿no? Pero no es cierto. Siempre hay alguien que gana y hay alguien que pierde. Entonces, en este caso, en este caso, pierde el que tiene pierde solamente la persona que tiene el bono, ¿no? O sea, si las tasas de interés suben y sabemos que el precio baja, la única persona que va a perder es quien tiene el bono, porque obviamente si mañana lo tiene que vender, tiene que deshacerse de esa posición, tiene que ejecutar ese producto, va a tener que hacerlo en un peor momento, es decir, con precios muy bajos. Pero si tú no tienes el producto y estás en un país con crisis financieras y perdón, el país está con bonanza y las tasas de interés están súper bajas, eso va a hacer que los precios suban y de esa manera, si tú quieres comprarlo, te va a ser caro, pero si tú quieres venderlo, va a ser súper bueno porque vas a lograr un mejor precio. Entonces, esta forma de analizar nunca se la debe ver como limitada al hecho de si no lo tengo, porque si no lo tengo, claro, los precios bajos va a ser bueno, y si lo tienes, el precio sube, va a ser malo, porque existe la posibilidad también que tú tengas como inversionista el producto en tu poder y esta lectura sea totalmente inversa. Este cuadro me parece muy importante, por favor no lo vayan a olvidar, repásenlo cada vez que puedan, porque es lo que les va a permitir a ustedes gestionar de manera efectiva cualquier tipo de inversión que estén haciendo, sea de renta fija, renta variable, pues el hecho de que las tasas de interés suben van a afectar a los productos y a sus expectativas, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho aquí simplemente, si ustedes se dan cuenta, yo estaría en capacidad de poder hacer la gráfica de lo que sería la curva del precio del bono. Entonces voy a graficar con gráfico de dispersión, podría ser. Déjenme ver si me sale bonito. Sí. Entonces, este es un precio regular, ¿no? Entonces, claro, esa curva sería el precio del bono. Entonces, un bono. No le voy a poner el nombre precio regular, le voy a poner el precio a un bono. Entonces, fíjense que esta curva es la que de alguna manera nosotros con la duración y la convexidad estamos tratando de identificar. La curva como tal existe, pero no es práctico que yo lea el periódico y diga, me voy a poner a calcular este precio del bono, aunque parece que no ha sido tan complicado porque solamente es poner la fórmula y cambiar la tasa de interés.
Lo que se hace realmente en la gestión de productos financieros es leer cuánto es la duración y cuánto es la convexidad. Entonces, yo realmente no me pongo a calcular. Lo que me pongo a ver es cuánto es la duración y cuánto es la convexidad. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Si en efecto las tasas de interés son del 1%, entonces yo voy a suponer, ¿no?, que ha habido una variación de tasas de interés importante desde el momento que yo lo compré. Entonces, voy a poner que la variación de tasas de interés, variación, déjenme ver qué pasó, eso, según yo estoy conectada. Un ratito. Ok, perdón, no estaba conectada. Okay, entonces, yo voy a partir del hecho de que en efecto tengo aquí una variación, las tasas han bajado, ¿no?, al 1%. Bueno, me disculparán por la tilde, luego lo corregimos. Entonces, si en efecto las tasas de interés están al 1%, significa que de mi tasa original que yo tenía, que era el 15%, entonces las tasas han bajado en 14%. Espero que me sigan con esto. Si en este momento las tasas están al 1%, y yo cuando lo compré, o cuando estoy comprando, eran al 15%, significa que si está al 1%, las tasas se han reducido en 14%. Nuevamente voy a ayudarme y voy a hacerlo con celda fija. Fíjense que estamos haciendo el paso a paso para que no haya ningún inconveniente. Y lo mismo para el resto de casos, ¿no? Si las tasas llegan a subir al 30%, significa que las tasas han subido al 15%. Entonces, esta es la típica lectura que el bono, se supone que yo trato de conocer cuando yo hago el cálculo de la variación del precio del bono vía duración y convexidad, ¿no?, aplicando esta fórmula. Entonces, primero lo primero, se supone que la duración modificada no es otra cosa que la duración que yo tenía dividido para 1 más el 15%, ¿cierto? Entonces la duración modificada de acuerdo a esto eh, sería 1 más este 15%. Entonces yo ya tengo calculada mi duración modificada, que sería 3.77%. Un minuto aquí. O 3.77, perdón, como número general. Déjenme bajarle los decimales. Entonces, mi duración modificada 3.78 de M, que es la que yo necesito para realmente hacer mi cálculo de variación de precios, ¿no? Entonces voy a hacer variación de precios. Precios. Vía duración. Vía convexidad. Me disculpan por las tildes. Y total. Es decir, se supone que yo estoy en capacidad de proyectar la variación del precio del bono con la duración y la convexidad. Entonces lo que voy a hacer es tratar de demostrarlo, ya que en las clases anteriores pues solamente se los pude mostrar con gráficas, ¿no? Entonces esa era una tarea pendiente. Entonces lo que voy a hacer ahora es aplicar la fórmula de duración tal cual como la conocemos, ¿no? Entonces, déjenme ir acá. Okay. Entonces la variación de precios vía duración y convexidad la voy a trabajar aquí con la fórmula tal cual como la conozco. Entonces, si mañana hago la lectura de precios y digo las tasas de interés bajaron el 14%, se supone que la explicación de la variación del precio del bono vía duración sería 3.78. Recuerdan que es menos, ¿no? Que la duración es la que marca hacia dónde realmente va a ir este precio del bono. Entonces, recuerden que sería menos 3.78% siempre, que la duración modificada, multiplicado por la variación de tasas de interés, que en este caso sería 14%. Déjenme ver qué pasó. Perdón, es que lo separé mal. Sería el B. Esto es B26.
perdón, es que no es, perdón, es la hora, B26. Entonces, de esa manera es una tremenda variación, ¿cierto? Entonces, se supone que en efecto, si las tasas de interés llegan a caer así dramáticamente en 14%, el precio del bono va a subir en 53%, es un montón, ¿no? La tasa de interés baja, el precio sube, ¿no? Entonces aquí sería 53%, sería 3,78 y 14%. Entonces, no me voy a tomar la molestia de seguir haciendo esto porque es solamente dar doble clic y automáticamente me calcula, en efecto, pues si la tasa se mantiene igual, no hay ninguna variación. Noten que para cambios pequeñitos de 1%, en este rango seguramente las cosas van a estar súper bien. La duración seguramente me va a predecir mejor. Vamos a comprobar. Y voy a hacer la fórmula de la convexidad. Entonces la convexidad se supone que es 0,5 por el valor de la convexidad, que ya tenemos calculada, que es 18. Y se supone que es la variación de la tasa de interés. En este caso es el 14% elevado al cuadrado. ¿Cierto? Estoy haciendo exactamente lo que dicen las fórmulas, ¿no? Entonces esto me da un valor de 18%. Simplemente hago doble clic. ¿Cuál es el número que tiene que estar fijo? El X25. Entonces pongo signo de dólar para que siempre sea con la misma convexidad. Y de esta manera tengo la variación del precio vía convexidad. Entonces, noten una de las primeras cosas que les había comentado, ¿no? Que justo en cambios pequeños, fíjense que la convexidad no es tan importante, pero para variaciones más grandes ya la convexidad es importante. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora con ustedes es identificar esta misma línea de precios que teníamos, esta misma línea de precios, tratar de identificarla con la duración de la convexidad. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Se supone que el precio original que yo tengo de partida es este, ¿no? 698,31, ¿cierto? Voy a multiplicar esto por 1 más la duración y más la convexidad, porque los dos números se complementan, ¿no? Entonces, que aquí hice todo junto porque quería mostrarles a ustedes cómo quedaría el valor. Mejor lo hago así. ¿Cómo quedaría el valor ya con la aproximación que hacemos vía duración y convexidad? Voy a darle doble clic y vamos a ver dónde fallamos o qué pasó. Entonces, el valor del bono lo vamos a dejar fijo de 18 y lo vamos a multiplicar por esa variación que es la duración más la convexidad. Ahora, esto de aquí sería, bueno, lo podemos poner entre paréntesis, porque se suman primero los dos valores, ¿no? Entonces sumamos el 5 más 10, 53 más 18 sería 1 más 89%, sería 189%. Entonces de esa manera, vamos a verificar y van a notar que esto es lo que hemos podido predecir con la duración y la convexidad juntos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en efecto, cuando no hay variación, el precio aquí es el mismo, ¿no? 698,31, porque es el precio del cual partimos, ¿no? Y lo que vemos para acá son las variaciones adicionales. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí la curva total, la voy a pegar aquí encima para que ustedes la puedan ver junta, control V. Y esto es lo que hace la duración y la convexidad. Si se dan cuenta, la línea azul era la línea original de precios del bono. O sea, lo que ustedes saben que realmente vale el bono. Y lo que hace la línea, esta de aquí, la línea naranja, es tratar de calcular el precio del bono vía duración y convexidad. Y miren
que lo logra realmente. Entonces tengo aquí el precio del bono real. Es más, déjenme ver si puedo borrar esto de aquí. Y tengo el precio del bono mediante duración y convexidad. Y se dan cuenta que en efecto es muy similar. Déjenme ver si puedo ajustar el gráfico para que lo puedan ver mejor. Para hacerlo desde 400. Y de esa manera me amplíe la visión. Miren, entonces la curva no es perfecta, pero en conjunto pueden darse cuenta que en efecto sirve, ¿no? Ahora veámoslo igual. Pasa que yo aquí lo vi solamente como porcentaje. Tengo la curiosidad de hacerlo solo con duración y convexidad, pero en términos nominales, para que quede claro. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo que hice antes, multiplicar solamente la duración. Sería entonces este 692,98,31, que era nuestro precio original, lo vamos a dejar fijo. Esta demostración me parece súper importante para que se comprenda por qué la duración y convexidad son necesarias en el tema del portafolio. Y hacemos uno más, solo la duración, porque quiero ver que vean solamente cómo funciona la línea de la duración. Y lo hacemos para los demás valores. Entonces, quiero que noten que si estuviésemos haciendo el cálculo solamente con duración, la predicción que hace la duración es que el precio del bono es 1067, cuando realmente es 1242,67. Entonces, por esa razón es que la duración es limitada. Y es más, voy a hacer algo, esto sería, que sería precio real versus precio, duración y convexidad. Me disculpan por las tildes. Y acá lo que quiero hacer con ustedes es hacerlo para que vean el complemento de lo que es la convexidad. Entonces tomo el 698,53, 31, perdón. Nuevamente tengo que fijarlo porque siempre lo voy a multiplicar. Y quiero que vean lo que hace la convexidad realmente. Multiplicado por 1 más la convexidad, que sería el efecto convexidad, que sería este 18%. Es decir, me da aquí, lo corrige y dice, mira, sí que son 1067. Déjenme confirmar. 698,31 por 1 más la variación, que sería 18. Y da 825. Déjenme revisar esto. Algo no está bien. Cuando hice aquí la fórmula, multipliqué este con este, sumados. Y siempre el ST, el valor del precio, por 1 más la suma de las dos, que serían 81. ¿Por qué me da 1196? Y acá, cuando lo hago por separado, por 1 más el 53 y 1 más 18, 18% es muy alto esto. Es que estoy sumándolo en exceso, porque ahí sí me va a salir súper grande. No tiene sentido. Entonces sería solamente el efecto convexidad, ya no sería por 1 más, solamente sería por el efecto convexidad. Por esa razón no sale bien. Entonces ese es el complemento, estaría haciéndolo doble, tiene todo el sentido. Qué bueno que son estas equivocaciones, porque me ayudan a visualizarlo mejor, ¿no? Entonces, de hecho, veíamos, ¿no?, que en esta línea la convexidad no tenía casi que ninguna importancia, porque no nos daba ningún valor adicional, y que la convexidad en efecto era un valor complementario. Entonces, lo que quiero hacer con ustedes ahora nuevamente es volver a calcular, es volver a mostrarles la línea de precios original,
perdón, copiar, vamos a poner insertar gráfico, nuevamente de dispersión, 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 y vamos a ver nuevamente la línea de precios regular. Pero la diferencia es que ahora quiero hacer lo que les había prometido, que era la curva solamente de la duración y de la convexidad. Entonces, fíjense que la línea de la duración está aquí, y ahí sí la pego encima, y ahí está. Entonces, fíjense, esto es lo que ustedes tenían en su gráfica original. O sea, lo que dice aquí es que la duración, en efecto, les da este valor, una línea recta, es decir, asume que los cambios son lineales. Si yo disminuyo una tasa, un punto, el precio va a subir en este caso 4%, y si aumento un punto, el precio va a bajar en 4%. Los comportamientos son lineales, por eso es la línea recta naranja que le he sacado en dólares. Pero que van a notar que la convexidad, en la medida que los diferenciales de las tasas de interés, los cambios, los movimientos son más grandes, la convexidad empieza a tener una importancia mucho más significativa, ¿no? Que sería exactamente este punto de cierre. Y para graficar ese valor total, que sería ya duración con convexidad, yo haría esta siguiente gráfica, la pegaría aquí, pegar. Y si se dan cuenta, entonces esta sería la línea de precios original, azul. Esta es solo la línea de duración, y cómo la convexidad aumenta y nos permite, mediante duración y convexidad, llegar a parecernos muchísimo a la línea original de precios. De hecho, las imprecisiones se dan ya exactamente aquí, en los puntos exageradamente altos, ¿no? O sea, una variación de tasas de interés del 14%, pues deberíamos estar en un serio problema, ¿no? Entonces, déjenme ver qué tan impreciso es esto. Con ustedes verificaré este tema. Déjenme poner escape y pongo insertar. Okay. Entonces, déjenme mover para ver las imprecisiones de la predicción. Este era el precio regular y este es el precio que yo logré mediante duración y convexidad. Entonces voy a restar para ver cuánto es mi diferencia. Entonces, en efecto, noten que en la medida que aumenta, o sea, que las variaciones son súper significativas, muy altas, 14% una tasa de interés, no, o sea, ni que estudiamos en sucres, ¿no? Y al menos aquí en Ecuador que estamos en dólares, eso es imposible. Entonces, noten que el grado de precisión es bastante alto. Lo que yo esperaría, una variación lógica, digamos, sería hasta un 5%, ¿no? Ya lo otro sería realmente una debacle. Y la precisión es bastante alta, o sea, son solo decimales donde no cuadran, ¿no? Respecto a lo que es el precio original. Entonces, creo que con este ejemplo queda claro por qué razón la duración y la convexidad son excelentes predictores de las variaciones de las tasas de interés. Y por qué para nosotros va a ser importante en esta clase hablar sobre la duración y la convexidad ya de portafolios. Entonces, permítanme en los últimos minutos, ya que, bueno, nos tomamos toda esta parte en el repaso de la sesión número 6, mostrarles, por ejemplo, aquí un caso donde ya está calculado la duración convexidad. Y fíjense que aquí a la duración modificada le llaman volatilidad. ¿Lo notan? Dice volatilidad. ¿Por qué? Porque en efecto, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes ven la variación del precio del bono vía duración, ¿cómo lo hace? Con el menos duración modificada por la variación de la tasa de interés. Entonces, a eso le llaman volatilidad. Y por eso es importante estas sesiones, porque nos va a permitir identificar los problemas que tenemos en la conformación de portafolios de renta fija. Yo necesito que hasta este punto, hasta el minuto 54, esto quede sumamente claro, porque lo que vamos a hablar ahora es cómo se maneja la duración en un portafolio. Entonces, vamos a suponer que existen dos bonos, el bono A y el bono B, que tienen las siguientes características. Ambos en el mercado se está exigiendo una rentabilidad del 8%. Es decir, noten que
este es un bono que tiene un cupón del 4% y este es un bono que tiene un cupón del 8%. Pero que al bono 4 se les está exigiendo en este momento 8%. Es decir, este bono A va a tener un precio diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque en efecto el valor de rendimiento que le estamos exigiendo es muy alto para lo que realmente es. Y este pues tiene un cupón del 8% a 10 años, pero el rendimiento que le exigen al mercado es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, aquí está ya calculado la duración del bono A y sería básicamente, bueno, este es el procedimiento que ya lo vimos hace un momento, ¿no es cierto? En estas fórmulas que estábamos revisando, que lo hice con este caso, súper completo. Y aquí simplemente ven cómo ha sacado el valor presente al 8%, siguiendo el cupón 4%, al 8%, el valor presente de los flujos es bajo la par, porque la tasa que le exigen es muy alta, mucho más alta que lo que el bono está dispuesto a pagar, que es 4%, y eso hace pues que al final la duración de este bono sea de 8.12 años. Queda como ejemplo, pues calcular, eso se lo dejo a ustedes, que calculen la duración del bono B, que sería en este caso sobre 1000 al 8%, 10 años. Es decir, los dos bonos duran 10 años, la única diferencia es que el uno tiene un cupón más bajo y el otro tiene un cupón más alto, pero el rendimiento que se exige es el mismo para ambos. Entonces, esto se los dejo como desafío para que ustedes, no desafío, para que ustedes lo hagan, para que sigan la clase y ustedes hagan este ejercicio, para que a manera de repaso también hagan lo que hice yo en este video. Y lo que quiero que noten ahora es la problemática que tenemos respecto al manejo de portafolios con duración. Si yo tengo un bono 1, esto es un ejemplo tomado desde otro texto, ¿no? Yo tengo un bono 1 cuyos pagos, por ejemplo, se dan mes a mes. Y tengo un pago de un bono 2 cuyos pagos se hacen cada trimestre. Lo que vamos a tener es que el bono 1 y el bono 2, en términos de flujos, me van a dar diferentes ingresos de dinero. Y esos ingresos de dinero para mí representan unos problemas. En realidad, en los bonos, en la renta fija, yo cuento con dos problemas, con el riesgo de reinversión y con el riesgo de, de precio. Entonces yo tengo dos problemas en la renta fija. El riesgo de precio, es decir, el riesgo que el precio caiga, y el riesgo de reinversión de los cupones, riesgo de reinversión de los cupones. Cuando yo cobre mis cupones, estos cupones los tenga que reinvertir a una tasa diferente de la tasa a la que invertí originalmente. Imagínate que yo tenía mi bono al 8% siempre. Entonces, si lo tengo siempre al 8%, pues no hay duda de que lo único que me puede afectar a mí es que si la tasa de interés sube o baja, el precio puede caer, ¿no es cierto? Pero en el riesgo de reinversión también tengo otro problema, es que si la tasa de interés sube o baja, los cupones que yo voy cobrando en cada periodo también van a estar expuestos a un rendimiento diferente del que originalmente era. Es decir, no tengo la posibilidad de estabilizar las tasas y hacer que siempre sean 8% en este caso, o 4%, cualquiera que sea la tasa de partida. Entonces, la problemática que tenemos en renta fija, y esto me da pie a hablar de lo que viene a continuación, lo que vamos a conversar es sobre portafolios, es que siempre en renta fija vamos a tener dos problemas, el riesgo del precio y el riesgo de reinversión de los bonos. Entonces, por eso es que la duración y la convexidad van a ser muy importantes porque vamos a revisar qué pasa en una inversión cuando estamos expuestos a estos riesgos, ¿no? Entonces, vamos a puntualizar estas consideraciones, ¿no? Lo que habíamos dicho previamente. Cuando un bono tiene cupones, la duración tiende a ser menor que el plazo de maduración, ya que la duración es un promedio ponderado del tiempo de recuperación principal de los intereses. Y eso fue lo que nosotros vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Que en este caso la duración era menor que 5 años porque el bono tiene cupón. Si aquí el cupón fuese cero, permítanme recordarles, si el cupón fuera cero, pues, ay, perdón, no se cambió.
porque esto no está atado aquí. Vamos a hacerlo así. 0% por el valor nominal de 1000. Entonces, si el cupón fuese 0%, signo de dólar, muy bien. Okay, vamos a 1, ahí está. Sería, sería valor nominal, cupón, por el valor nominal que sería este, 1000. Y a esto lo voy a fijar, signo de dólar, signo de dólar. Y de esa manera, como ahora los bonos son cupón cero, el bono es cupón cero, perdón. Entonces lo que tengo es que voy a multiplicar el cupón, en este caso, que es 0, lo voy a multiplicar por el valor nominal, también lo voy a fijar. Y de esa manera tengo los cupones fijados hasta aquí. Y aquí le voy a sumar el valor del nominal, que sería 1000. Entonces, yo les había dicho que, y este análisis ustedes lo hicieron, ¿no? Que si el cupón era 0, la duración era exactamente 5 años. Pero como en este caso el cupón es 6%, la duración va a ser menor. Y les decía que si, no sé, me voy a inventar que el cupón es 10, la duración va a ser menor. Entonces, que a menor cupón, la duración va a ser más próxima al vencimiento. Pero volvemos a nuestro ejemplo, que es 6%, y dejamos todo como estaba. Entonces, solamente para recordarles que lo que de aquí decía, ¿no? Que si la tasa si el bono tiene cupones, la duración siempre va a ser menor que el vencimiento. Es decir, la forma como yo voy a recuperar mi inversión va a ser mucho más rápida. Se observa que los bonos con tasas faciales mayores, en este caso el bono, le llaman tasa facial al bono, a la tasa cupón, tienen duraciones menores debido al efecto de los montos de los cupones en el cálculo de esos pagos. O sea, ¿qué es lo que acabo de hacer en este momento? ¿No? Lo que hice fue aumentarle el cupón al 10, al 8. Si la tasa facial o tasa cupón, le llaman facial o cupón, tasa facial le llaman porque es como el valor nominal, como el valor facial. La tasa facial también está prevista en el bono, por eso le llaman facial. Entonces, si el cupón aumenta, esa duración va a disminuir. Eso ya lo vimos hace en unos minutos cuando hice el cambio del cupón. Un bono que no tenga cupones, bono de descuento puro, que le acabo de poner 0, la duración va a ser igual al vencimiento. Ya lo vimos también en este momento. Existe generalmente una relación positiva entre el plazo de moderación y la duración del bono. Es decir, claro, a mayor plazo, mayor duración, pero cada vez esto va a ser decreciente. Y eso ustedes lo hicieron en su ejercicio cuando hicieron la demostración para los diferentes cambios de variables. Y entre mayor sea el rendimiento del mercado, menor será la duración del bono. Verifiquemos esto por si acaso. Teníamos que el rendimiento era 15%. ¿Qué pasaría si el rendimiento fuese 25%? La duración baja. Si el rendimiento es 40%, la duración baja más. Entonces, sí, en efecto lo que dicen se cumple. Entonces, con estas consideraciones, yo cierro una clase que parecería un repaso de la sesión 6, con la excepción de que nos tomamos el tiempo de hacer una comprobación teórica y gráfica luego de por qué la curva es convexa y por qué la duración es lineal. En efecto, yo siempre voy a preferir entre un producto más convexo y uno menos convexo, uno más convexo, porque una mayor convexidad, si ustedes lo ven en esta gráfica, si el producto es más convexo, es como más una C, más una U, perdón, las tasas de interés suben, el precio baja, pero si el producto es más convexo, está por aquí, el precio va a bajar menos. Y si la tasa de interés baja y el precio sube, un producto más convexo, el precio sería más alto. Entonces, un producto con mayor convexidad es un producto que yo voy a desear más. Pero obviamente esa convexidad está asociada a una duración. Así que ahí tengo unos inconvenientes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en este producto la duración, perdonen que me mueva tanto, en este producto la convexidad era 18,78, que viene desde una duración de 4. Si cambian las tasas de interés en el 1%, mi bono va a cambiar en 4%. En el lado de la convexidad no va a ser mucho movimiento porque no es lo que explica, pero si fuese un cambio del 14% de las tasas de interés, el cambio va a ser significativamente alto. Entonces, aquí la convexidad, si se dan cuenta, no es el tema de discusión. Aquí la que se discute es la duración, porque la duración realmente es la que
la que marca la tendencia del precio. La convexidad solo complementa. Y aún en variaciones de tasas de interés súper altas, la convexidad tiene una explicación complementaria importante exactamente de la curva, que hace que esta línea se convierta en una curva, pero no es lo más importante, es la duración. Entonces, al final ese riesgo o esa volatilidad, como le llamaba aquí un autor, está medida por esa duración modificada. Por eso es tan importante en esta clase. Entonces, aquí simplemente cierro con este ejemplo, cómo se hace el cálculo de la duración de un portafolio, ¿no? Entonces, yo aquí tengo diferentes títulos, diferentes plazos, y lo que hago es, esta es la tasa cupón, y aquí están calculadas las duraciones, y si se dan cuenta, la duración modificada, la duración del portafolio no sería otra cosa que la ponderación de el valor de las duraciones individuales por, en este caso, el monto que tienen cada uno de los activos. Entonces, como este es el valor nominal de 10 millones, 12 millones, pues sería simplemente la multiplicación de las diferentes duraciones de las diferentes duraciones por el monto total, como la ponderación, el peso que tienen, ¿no? Entonces, igual, para no alargar más este video, me voy a quedar aquí y voy a seguir en la siguiente clase para hacer la explicación completa con la inmunización. Sería lo que corresponde a portafolios de inversión de renta fija.